Buenas tardes, bienvenidos al Museo de Arte del Banco de la República. Agradecemos mucho su presencia, sabemos que la lluvia complica un poco el acceso al centro, pero estamos muy agradecidos de que estén acá. En esta oportunidad presentaremos la conferencia Oficios y Arte en Cuba, entre tradición y contemporaneidad, a cargo de Adrián Gómez. Los oficios tradicionales suelen responder a necesidades principalmente funcionales, así como a estéticas enmarcadas en un cierto gusto popular, en una cultura de la imagen y del objeto más que en el discurso. Pero en el arte cubano se da una interesante y cautivadora relación entre oficios tradicionales y planteamientos artísticos de vanguardia, algunos incluso de carácter político. Esta relación tiene sus antecedentes en la modernidad cubana y se potencia en la práctica contemporánea de la isla, siendo un ejemplo emblemático el trabajo del colectivo Los Carpinteros. Pero hay más ejemplos de esto. De hecho, hay un contexto que identifica al arte cubano y que involucra modos de hacer tales como carpintería, ebanistería, herrería, cerámica, entre otros. Modos de hacer que además dan cuenta de lo cubano, la cotidianidad, la supervivencia, la labor, el taller y la tradición. El propósito de esta charla es abordar, además del trabajo de los carpinteros, otros referentes y antecedentes donde el hacer del oficio tradicional se torna herramienta de un discurso artístico e incluso crítico. Adrián Gómez nació en Cuba en 1973, estudió en la Academia de Arte San Alejandro y actualmente es docente de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. También dirige el grupo de investigación OCAN. Cuenta con más de 50 exposiciones entre colectivas y personales y ha realizado proyectos de intervención y performance. Es autor de varios ensayos y publicaciones, ha ganado en 2 ocasiones el primer premio del proyecto de creación del Comité de Creación de la Facultad de Artes ASAP, es fundador del Encuentro Internacional de Artes Relacionales y de la residencia Habitación de la Galería Santa Fe. En 2009 participó en el proyecto SA del Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios y en el 7º encuentro Instituto Hemisférico Performance y Políticas Ciudadanías en Escena. En 2011 ganó la convocatoria al Laboratorio del Parqueadero del Banco de la República y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. En 2012 participó como ponente en el Congreso Americanistas en la Universidad de Viena y en el Encuentro de Arte Relacional en Lima. También fue ponente en el Congreso Arte y Entorno de la Maestría Arte y Diseño de la UNAM en México. En 2015 participó como expositor y tallerista de la 12ª Bienal de La Habana. En 2016 participó en el 10º Encuentro de Performance y Política Excéntrico en Santiago de Chile y también ganó el premio Red Galería Santa Fe. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias a Diana. Esto ha sido un espacio de reencuentros. Pues es muy curioso porque tuve un reencuentro con los carpinteros desde hace muchos años que, bueno, la última vez que los vi fue en la última versión de la Bienal de La Habana. Participaron, allí nos encontramos. Pero más que encontrarlos a ellos es como un reencuentro también de memorias, de historias de vida, de contextos, de lo que fue para nosotros una Cuba que fue y que ya no es. Y fue para mí muy, digamos que, emocionante realmente encontrar esta oportunidad de que los carpinteros estuvieran acá en Bogotá, de compartir con ellos y un poco que sí retornan algunas memorias de nuestras épocas en Cuba. Ellos son un poquito más viejos que yo, no, es mentira. No, sí es cierto, pero 2 años no significa nada. Pero vivimos un contexto que nos marcó mucho y que quedó en la memoria, porque uno regresa y ya esa Cuba no existe. Y digo que es una suerte de reencuentros porque está el reencuentro con los carpinteros y esta oportunidad también me permitió reencontrarme pues, con Diana y con Isabel, ex estudiantes de la facultad. Entonces ha sido todo una jornada de melancolías. Es mucho lo que habría que decir, entonces yo lo que voy a hacer son como apuntes de un contexto. Digamos que a mí, no solamente como artista, porque no me gusta que lo hagan conmigo, sino también como investigador,
No estoy de acuerdo con que se aborde un momento de la vida de un artista sin tener en cuenta su antes, sin tener en cuenta su contexto, sin tener en cuenta qué pasa en su formación, cuáles son sus memorias familiares, cotidianas, sociales, etcétera, ¿no? Entonces es interesante porque uno podría decir que yo lo veo de dos maneras. Siempre he pensado que la relación con la obra de cualquier artista está dividida por dos dimensiones. Una que sería lo que llamamos la experiencia inmediata, que es cuando nosotros como espectadores llegamos y nos enfrentamos de manera inmediata a una pieza y de allí sacamos nuestras conclusiones, ¿sí? Y en esa inmediatez todo influye, el clima, cómo vinimos, cómo llegamos, cómo nos sentimos ese día, en fin. Y la otra dimensión es lo que llamamos la historia oculta, que es aquello que no es evidente en la pieza y que es parte del recorrido de un ser humano que nos está mostrando solo un aspecto de su vida. Y yo muchas veces me pregunto qué pasa con el arte cubano fuera de Cuba, es una pregunta que yo tengo. De hecho, de eso vamos a hablar un poquito ahora, lo repetiré, pero los mismos carpinteros decían acá en la inauguración que ellos siempre se sentían descolocados, usaron esa palabra, fuera de un contexto y con unas propuestas que fuera de ese contexto podían ser leídas de otras maneras, por supuesto. Yo quiero dar un poquito de notas sobre esta historia. No voy a hablar solamente de los carpinteros, porque, insisto, para mí una investigación implica lo puntual y también lo que rodea eso, lo contextual. Por tanto, voy a hablar un poquito también de algunos elementos de la historia de Cuba. Insisto, hay mucho que hablar, no les voy a hacer historia de Cuba tampoco, pero sí daré algunos apuntes porque es importante entender de dónde surgen estas inquietudes, cuál es el antecedente, de qué época estamos hablando y qué situaciones están ocurriendo. Cuba es una isla en forma de signo de interrogación. Decía, morfológicamente tiene forma de un caimán, pero conceptualmente tiene forma de signo de interrogación. Es una pregunta constante y abierta que ni siquiera los que hemos vivido ahí ni los que viven actualmente han logrado responder. Entonces, creo que pasa con todas las naciones. Llevo, ya perdí la cuenta, perdonen, más de 15 años en Colombia y creo que toda nación tiene sus interrogantes. En el caso de Cuba, estas interrogantes pues sí son complejas, en tanto que hay dualidades muy fuertes en este espacio cubano. Vamos a empezar entonces, insisto, no por los carpinteros, pero quienes estuvieron acá, no sé si estuvieron todas las personas que están aquí ahorita, quienes estuvieron acá el día de la inauguración, hay algo muy raro cada vez que un artista cubano habla de su trabajo, es que siempre hay un dejo, ¿cierto? Como una información que se da y no se da. Siempre hay como algo que se suelta y que nunca uno logra entender de qué está hablando o qué contexto es este. Y está implícito. Yo los escuchaba ellos hablando y sentía que sí que todo esto estaba implícito allí. Vamos a hablar de varias cosas tales como esta relación en el arte cubano, del oficio, de la práctica, del taller, casi de la alquimia, diría yo, de la plástica, tiene que ver también con unas necesidades primordiales que todos vivimos en Cuba, donde la creación no se estudia solamente en las academias, sino que se vive en las casas. El cubano requiere ser creativo porque todos los productos que utilizamos, manejamos, son productos reutilizados, heredados, reconfeccionados, no son, a no ser hace un tiempo para acá y tampoco en un 100% de la población, no son productos que se obtengan, sino que son productos que se reinventan. Y este asunto de la posibilidad de solucionar, pero también trastocar la realidad, y hay algo raro en la obra de los carpinteros, ustedes lo ven, y es la relación entre la utilidad, lo práctico, lo funcional y lo que no funciona, lo que no sirve. Hay una cosa muy rara y es cómo logro como artista hablar de algo que no funciona, para lo cual tengo que lograr que esto funcione. O sea, son objetos que no tienen la función que deberían tener, pero para que no tengan esa función deben funcionar. Y ellos en eso son muy casi que ingenieriles. O sea, el cálculo es preciso, las medidas, para hacer un objeto que no va a servir o no va a ser útil en términos prácticos, ¿sí? Y esto tiene que ver con una cantidad de cosas que han pasado en Cuba todo el tiempo, históricamente y repetitivamente.
Hemos invertido tiempo, energía en cosas que supuestamente eran prácticas, funcionales, necesarias, concretas, ya estaba el resultado allí y nunca se llegaba a nada. Siempre se llegaba a una especie de utopía. Cuba estaba sentada en la utopía. 1963, hablamos entonces de un fenómeno natural que fue devastador con la isla. Ustedes saben que los ciclones y huracanes son típicos en Cuba. Vuelvo, esta palabra la voy a repetir casi que como un leitmotiv de la charla: descolocación. En Cuba llega un ciclón, un huracán, usted se encierra en su casa, cierra todas las ventanas, pone cintas para proteger los vidrios, se separa del mundo, sin electricidad, sin información, sin nada, y de pronto hay como una especie de baile macabro alrededor del viento y no sé si de los fantasmas, y empieza todo a sonar y empieza a chocar las paredes y usted está ahí encerrado. Y cuando sale, nada de lo que era es. Vivir un huracán es algo bien fuerte porque uno no puede tener contacto con la naturaleza, porque es muy peligroso, y la geografía nunca es definitiva, siempre está cambiando. Y hay una suerte de descolocación. En Cuba no hay terremotos, no hay temblores, hay huracanes, ciclones, y los hay todos los años, algunos más terribles que otros, ¿no? Entonces, esto que trabajan los carpinteros de la ingravidez, de lo que está y no está, de las explosiones, de esa inmanencia del objeto, tiene mucho que ver con lo que vimos en Cuba permanentemente. Primero, la situación flotante, no de una isla, seamos más correctos geográficamente, un archipiélago, pero una situación flotante, ¿cierto? Y el tema de que el fenómeno que más nos acompaña constantemente es la entrada del mar, los huracanes y los movimientos en torno a nosotros. En el año 63, si quieren pueden buscarlo e indagarlo en internet, ocurrió el ciclón Flora. Dense cuenta que la revolución triunfa en el 59, con una cantidad de utopías, unas nociones sobre lo humano, sobre lo social, unos ideales, unos sueños posibles, y de pronto en el 63 viene un ciclón que arrasa con la isla, pocos años después del triunfo de la revolución. Y se podría hacer o entenderse como una especie, digamos, de presagio. Sigue entonces el año 69, llamado el año del esfuerzo decisivo. Digamos que la situación es precaria. Por la revolución del 59 muchas industrias habían dejado de funcionar porque sus dueños habían retirado de la isla, unos voluntariamente, otros a fuerza, y el nivel de producción y de mercado que tenía Cuba se estanca completamente, y encima viene un ciclón como este. Y entonces, en todo este discurso de que todo es posible, y yo no sé, uno mira arte cubano y siempre se piensa en estas dimensiones, en estos sueños, en estas utopías, que se pueden realizar algunas y otras no, como bien dijeron los carpinteros en su charla de inauguración. Ocurre algo que se llamó el año del esfuerzo decisivo. Al gobierno se le ocurrió la idea de levantar el ánimo de la población y decir que podíamos de todas maneras subsistir, y pusieron una meta que era lograr una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar. Era una prueba que nunca se había logrado ni en Cuba ni en ningún país de fuerza azucarera. Y esto tenía que ser con la fe colectiva. Estoy hablando de que todo el mundo tenía que coger un machete y salir a trabajar para que esto se diera. Era una especie, para mí, como de performance quizás colectivo para demostrar que la utopía no se había perdido. Y fue así: estudiantes, intelectuales, obreros, no obreros, campesinos, no campesinos, en fin. Para probar que la fe colectiva mueve montañas, y en este caso mueve la revolución, y lograr un arquetipo humano, tal como lo mencionaba Che, que fue uno de los precursores de la Revolución Cubana. Pero lastimosamente parece que el presagio del Flora marcó mucho, y la zafra de los 10 millones fracasó. Surgió entonces una consigna muy chistosa. Es que el humor en Cuba es un humor a veces dramático, y también los carpinteros hablan del humor en su trabajo. Convertir el revés en victoria. Yo cada vez que acá en Colombia escucho esas frases, algunas se han hecho famosas en el campo del fútbol, ¿no? Perder es ganar un poco y estas cosas. Me recuerdo de convertir el revés en victoria, que fue una manera en que el Estado cubano insistió con la revolución, en tanto que fracasamos, pero el fracaso es el insumo de la victoria. Ahora con más fuerza y con más energía tenemos que seguir adelante.
Ya entienden un poco los carpinteros un poco hablaban de ellos como artistas y esta cuestión como obsesiva. ¿Te acuerdas que ellos hablaban de eso como esta cuestión como obsesiva? Y sí, hay un poco de eso quizás en la psicología cubana, de pensar que hay algo que de todas maneras se va a lograr en algún momento. Entonces, bueno, en ese momento, para terminar estos dos elementos como un antecedente muy rápido, este cambio ocurre fundamentalmente en la entrada de los 70s y viene con muchas cosas. Escritores como Lezama Lima, grupos musicales como los Bambán, hay toda una revolución cultural, en fin, un histórico salón que ocurrió en Cuba, que es el Salón de los 70s, en el Palacio de Bellas Artes. Y en este Salón de los 70s hay un pintor llamado Raúl Martínez que presenta una obra que se llama Isla 70. Y yo lastimosamente no traje imagen de esta obra. Y es un resumen de Cuba durante esos años. Es un cuadro, Raúl Martínez era un pintor que era curioso porque reflejaba imágenes cotidianas tradicionales de la Cuba revolucionaria, obrera, popular, con una estética pop al 100%. ¿Sí? Era como el Andy Warhol de la Revolución Cubana. Y en este cuadro hay una cantidad de personajes, un cuadro inmenso donde hay varios rostros, ¿no? Y estamos hablando de personajes de todas las, digamos en Cuba se habla de estratos, pero podríamos hablar de todos los estratos para entendernos. Es un retrato colectivo, una individualidad que es colectiva también, y ahí estamos hablando de personajes históricos, aparece Martí, aparecen personajes de la era colonial, de la nueva revolución, obreros, estudiantes, en fin. Y acá hablaríamos entonces de algo que tiene mucho que ver con esta imagen de los que ahorita puse y que repetiremos ahorita de los carpinteros, y que en Cuba hizo carrera, y es la idea del artista como un obrero, o sea, la noción de lo popular en el arte. Eso es un concepto que en Cuba es fundamental, sobre todo a la entrada de la revolución. Perdonen, me confundo de… Ok. Aquí hacemos un paréntesis porque hay una pregunta y es ¿qué tan político es el trabajo de los carpinteros y qué tan político es el arte en Cuba? Y los carpinteros son muy claros en decir no somos políticos en tanto un tema de partidos, ¿cierto? Pero es inevitable que hay una postura política como cuerpos políticos, no como politiquería, pero como lo político, como un carácter, en fin, que nos define en tanto un lugar que ocupamos en un contexto. Aquí rápidamente quiero comentar cómo entendería yo la política para entender el arte cubano como un arte político y en el caso de los carpinteros su obra como una obra política. Digamos que hay un marco permanentemente político. Lo político no es solamente el lugar que tomamos nosotros en tanto una respuesta quizás reaccionaria o cuestionadora de un contexto. El contexto en sí implica un marco político al que nos enfrentamos. En Cuba llega un momento en que todo se vuelve político. Todo, absolutamente todo. El largo del pelo que usted utilice, la ropa que se ponga, la música que escuche, eso desde el año 59 hasta el momento se ha mantenido así. ¿Qué tipo de comida come? Qué tipo de material utiliza, usar la madera, incluso en un tema político, todo lo económico era político, en fin, eso es una historia un poco más larga. Entonces hablamos de la política como el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo, colectivo o individuo. Aquí hablaríamos del ser humano como un animal político, esto es un poco, sí, quizás aristotélico, etcétera, pero en el contexto cubano es importante pensarlo así. La política como la comunicación dotada de un poder, importantísimo en el hecho cubano, la política dada por una relación de fuerzas y la política como una realidad movida por lo simbólico. Y ahí hablaríamos de la dimensión política como un territorio habitado por cuerpos políticos, teniendo en cuenta que el territorio de lo político se configura en las tensiones cuerpo-espacio. Es una noción que deriva de las relaciones corporales y territoriales. Es aquí que el cuerpo deviene materia política, la política como un lugar que se ocupa en un espacio o contexto determinado. Digamos que podríamos entender como político el modo en que mi cuerpo se ubique en un lugar determinado y qué tanto responde a las reglas y manuales de convivencia de ese lugar.
Si me voy a acostar en una silla o me voy a sentar en la silla, voy a respetar la silla. Si me voy a parar en una esquina, me voy a arrodillar, etc. La descolocación que plantean los carpinteros es una descolocación política, en tanto que implica una alteración de modos de relación y de usos determinados. Y sí, de acuerdo con ellos, no es una obsesión y lo político no es siempre un tema partidista y de discursos de politiquería, digamos, ¿no? La revolución entendida como un caosmos, en tanto que un cosmos implicaría un sistema, un orden, sobre todo que gira en torno a una utopía del hombre por el orden mismo, pero un caosmos es una relación entre ese orden y el caos. La revolución es un poco eso, en tanto que propone un orden, pero dentro de ese orden hay un caos propio de la revolución. Incluso llega un momento en que la revolución, aquello que cuestionaba y reprendía, lo replica cuando la revolución misma se ubica en el poder. Pensemos en la Revolución Francesa y eso pasó en la Revolución Cubana. O sea, mientras luchamos por la revolución, éramos rebeldes que cuestionábamos la instancia de poder y que, digamos que luchábamos por un marco de diferencias, pero cuando llegamos al poder, nuestro cosmos al mismo tiempo es nuestro caos y el orden se restablece en torno a esas personas, se invierten los roles, digamos. Esta es una frase de Silvio Rodríguez, una canción de Silvio sobre precisamente la idea de revolución, y él plantea que es más grande y que se hace para otros. En Cuba hay algo que a los carpinteros el día de la inauguración les preguntaban, o ellos comentaron en algún momento y decían, la revolución cubana, y me dijeron, no, pero bueno, lo que se llamaría la revolución cubana. En algún momento dijeron eso. Y lo dicen porque una cosa es la revolución cubana y otra cosa es la noción de revolución, ¿sí? La revolución cubana en su momento fue una revolución con todas sus palabras y todas las de la ley, cultural, social, intelectual, de género, de raza, etcétera, 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 etcétera. Ya aproximadamente a los 10 años se convirtió en una antirrevolución empecinada porque hubo un momento en que la noción de revolución en tanto cambio constante se congeló. Y ahí hay un tema también con algunas piezas de detener el tiempo en los carpinteros, que yo también estas son sospechas mías, algunas las he hablado con ellos, otras las dejo como sospechas, y hay un tema con el congelamiento del tiempo. Yo pensaría que la hora explosión no tiene que ver solamente con esto de que estamos viviendo épocas de terrorismo, sino que la revolución en sí es una explosión que estalla y fragmenta estructuras para configurar algo más. La revolución cubana quedó congelada en un estallido determinado. Unos ideales que eran importantes en su momento quedaron congelados, paralizados totalmente. No se podía cuestionar sobre ellos. Y hay un tema de atemporalidad en muchas de las piezas de los carpinteros que para mí tienen que ver con ese congelamiento del tiempo en la revolución. Entonces, hablamos de un arte que se configura en una generación que nace en los 70s. Ya vimos que Revolución 59, ya pasó el ciclón Flora, se intentó las afros de 2 millones, fracasó, y empieza a partir de ese fracaso el gobierno a empecinarse en la idea de que sí y de que sí, de que ellos tenían razón. Y empieza a convertirse en un congelamiento del tiempo la idea de la revolución. Yo llamo a esta era la era de los endeudados. O sea, quienes nacimos en los 70s realmente no nacimos en la revolución, nacimos en un holograma de la revolución, en una sombra, en un espectro, en la momificación, en un cadáver. En la era de las sesiones de espiritismo que insistían en invocar su alma y atarla a cuerpos ya cansados. No obstante, desde otra concepción, la revolución continuaba, supuestamente, y sus efectos se manifestaban en las nuevas generaciones. De esto hablaron un poco los carpinteros también en su inauguración. Le llamo la era de los endeudados porque nacimos y vinimos al mundo con una deuda impagable los que nacimos en aquella época. Debíamos algo que no podíamos pagar y era una deuda a las generaciones anteriores. No recibimos un regalo, sino los resultados de un sacrificio ante el cual se nos exigió constante agradecimiento y devoción. Un llanto permanente por los mártires y por los héroes, etc. Se habían sacrificado por nosotros y debíamos demostrar agradecimiento permanentemente, estábamos en deuda.
Aquí hay dos frases también de Silvio Rodríguez: le debo una canción, una bala a un proyectil que debió encontrarme en una selva. Debimos haber muerto, ¿sí? Como no estábamos, teníamos que estar agradecidos y satisfechos. Y una parte de una canción de Silvio: y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Y hay todo un discurso en torno a la muerte entonces, en Cuba. Adoración a muertos, a seres que fallecieron, pensar en que debimos morir o en que estábamos haciendo culto a la muerte o que en algún momento podríamos morir. Todo el imaginario, y con eso también tienen que ver la obra de los carpinteros. Esta suerte de ficción que configuran los carpinteros tiene que ver con una atmósfera de ficción que siempre, digamos, constituyó y configuró la realidad cubana. Había un supuesto imperialismo, habían invasiones reales, pero habían teorías de conspiración que evidentemente, y varios artistas lo comprobamos, los carpinteros y otros artistas lo comprobamos, eran falsas. Había toda una teoría de la conspiración que no existía y que lo que intentaba era mantener al pueblo y a la población en esa relación de devoción y de refugio. Era asustar al hijo para que no saliera de su casa, algo así. Internet era un gran monstruo que en algún momento nos iba a devorar. Todos los norteamericanos eran asesinos criminales que si veían a un cubano seguramente que lo iban a matar. En fin, era una suerte de la vida efímera, de que siempre la muerte estaba ahí presente, ¿sí? Yo no quiero convertir esto en un paño de lágrimas, me parece que ya se está convirtiendo en eso. Quiero hacer una aclaración, y es que nosotros, y digo nosotros porque lo hemos hablado con varios artistas, al mismo tiempo tenemos un gran agradecimiento no a los sujetos, sino a los hechos. O sea, aprendimos de manera muy rica a partir de una experiencia, ¿sí? Que seguramente no era el propósito de los sujetos que crearon la experiencia, pero las experiencias son así, a veces salen de otra manera. Bien, lo anterior si ven, bueno, antes, sustrato y subsuelo de nuestra madera. Voy a usar algunos términos relacionados a la madera, al trabajo de los carpinteros, y hay un subsuelo de la madera, y es que la tierra va a definir la fibra, ¿sí? Por eso es importante saber en qué era nacemos, que es el sustrato. Acá tenemos entonces dos temas que son muy de este culto a la muerte, el himno nacional cubano y una canción de Pablo Milanés, donde dice fervientemente, la cantamos cuando teníamos 7, 8 años, que era mejor hundirnos en el mar antes que ser traidores y todo este asunto, ¿no? Y bueno, estaba Patria o Muerte y varias consignas. Hay una colección como de las oficiales, 15 o 20 consignas que aluden a la muerte, en el caso de Cuba. Socialismo o muerte, patria o muerte venceremos, vencer o morir, en fin, ¿sí? Bueno, hay un marco donde la puntilla clava nuestros cuerpos, y este es el discurso que hace Fidel en el año 61 y que va a definir el marco de la cultura en Cuba. Con la revolución todo, sin la revolución nada. Los derechos fuera de la revolución, no, dentro de la revolución todos. Y esto implica unas estrategias necesarias en el caso de los artistas cubanos, y es utilizar los mismos mecanismos de la consigna, del proselitismo político para decir otras cosas. En las pancartas, y lo van a ver los carpinteros, les cuento que eso pasa en muchos de los ejemplos del arte cubano. Utilizar un poco esta noción de la estetización de la política. En Cuba hay una noción de estetización de la política, quiere decir la política como un elemento estético, en tanto colores, símbolos, pancartas, imágenes, etc. Como decían los carpinteros en la inauguración, en Cuba no hay publicidad de otros productos porque no hay competencia de mercado. La única publicidad que hay es la publicidad política, y ahí sí hay un tema estético con la política. Nociones de símbolo, íconos, imágenes de héroes antiguos y presentes, publicidad de poéticas y poesías de hazañas, casi que líricas, colores, insignias, modas, formas de vestir, una cosmogonía de lo político. Había si uno habla de los orichas, uno habla de un panteón,
¿sí? De los orichas, Changó, Yemayao, Batalá, etc., ¿no? Había un panteón también de héroes, ¿sí? No de héroes, el panteón empezaba con Engels y Marx y continuaba con héroes nacionales, ¿sí? Tales como Martí, etc. Y esto tiene que ver también y se refleja en piezas como las que van a ver arriba ustedes o las que ya han visto, de la imagen del Che, pero otros cuerpos y otros nombres implícitos en esa imagen, ¿sí? La noción de grandilocuencia configura la estética en la política cubana, digamos. Grandes pancartas, muy grandes. Grandes discursos, muy grandes, grandilocuentes además. Un panteón de héroes divinizados en muerte y en vida, sustitución de una religión que relaciona la tierra y el cielo por otra que relaciona la tierra con la tierra. O sea, digamos que la estructura de pensamiento desde los colegios se supuso materialista dialéctica, ¿sí? O sea, quiere decir, en Cuba no se aceptaban creencias religiosas. Sin embargo, y lo van a ver ahorita, la cosmogonía y la manera mística de entender la política y la historia era increíble. Habían cristos prácticamente. Fue muy curioso, esto es real lo que les voy a contar, todo lo que les he contado es real, ¿no? Pero esto es real, esto es no solamente real, sino como diría Lelutier, además es verídico. Había una herencia católica muy fuerte en Cuba. Yo me acuerdo que algunos abuelos y abuelas todavía en sus closets muy escondidos tenían sus cristos y sus imágenes religiosas. Antes de la Revolución nos cuentan que habían cuadros de Cristos y Sagrados Corazones en las casas, en las salas, bien abiertamente mostrados. Cuando llega la Revolución, descuelgan los cuadros de Cristo y ponen cuadros de Fidel y del Che, que eran los cuadros que más uno encontraba en Cuba. O sea, hay una transpolación de la mística y de la creencia, ¿no? Bueno, hablando de mística y de creencia, acá esto lo vamos a ver más puntualmente después. Camilo Cienfuegos es uno de estos héroes míticos. El día 28 de octubre a las 6 p.m. Camilo Cienfuegos hace un vuelo nacional incluso, y de pronto misteriosamente su avioneta desaparece. Ahí, bueno, ven el texto para no alargarme en esto. Cada 28 de octubre los estudiantes, los niños, éramos llevados al mar. Donde quiera que estuviéramos, el mar más cercano, y en Cuba, donde quiera que tú camines, siempre llegarás al mar. Dice que si siempre llegas a Roma, no, en Cuba siempre llegas al mar. Te puedes demorar más o menos, pero vas a llegar al mar en algún momento, porque no tienes otro sitio donde llegar. Y era llegar a lanzar flores al mar. Pero flores, eran unas procesiones increíbles, increíbles. Era, para mí, es lo que yo llamo un performance ritual, un acto performático ritual, ¿sí? Imagínense un país fundado en el materialismo dialéctico echando flores al mar. ¿A qué espíritu, digo yo? Y me pregunto si era a el Che o a Yemayá, quizás, ¿sí? Y tengo esa sospecha todavía, incluso. Con esto tiene mucho que ver el imaginario y que define un poco la creación artística en Cuba. Pero bueno, estos imaginarios es difícil conservarlos al margen de lo real. Usted puede crear mitos, pero hay una realidad que golpea. En los años 80 esta realidad se hace más fuerte. Los años 80 fue una muy buena época en Cuba, les cuento. Existía un campo socialista, teníamos muchísimos aportes, teníamos muchísimos insumos, se vivía, se puede decir, bien y de manera equitativa. Nada de lo que teníamos lo producía Cuba, pero lo teníamos. Y por tanto pudimos abrirnos al mundo y encontrar y descubrir muchas cosas. Y digamos que el contexto del arte político en Cuba se fortalece fundamentalmente en el año 80. Eso es bueno para investigarlo, es la década de los 80 la que despega el arte político en Cuba. Desde una noción, digamos, una resistencia a dos tendencias fundamentales del poder político. Una, la domesticación del cuerpo. El poder político busca domesticar un cuerpo, establecer modelos de cuerpo. En Cuba era muy claro. Un cuerpo políticamente correcto era un cuerpo heterosexual, era un cuerpo de pelo corto, era un cuerpo con una vestimenta determinada. También lo cuento, experiencia personal, y es perseguirnos en una escuela de artes incluso,
con una tijera en la mano para cortarnos el pelo que nos crecía de un largo que ya políticamente incorrecto. Maneras corporales incluso que podían evidenciar sexualidades políticamente incorrectas, etc. O sea, todo marco político intenta domesticar el cuerpo en base a unos modelos determinados, ¿sí? Y como propósito homogeneizar una sociedad, o sea, una especie de ejército ciudadano donde todas las personas se visten igual, se manifiestan igual y se muestran igual. Hay un cliché incluso de lo que era en Cuba la persona políticamente correcta, y era la guayabera, se llamaba en Cuba, camisa blanca, con un esfero, pelo corto, ojalá bigote, generalmente también había un habano al lado del esfero, una manera de hablar, de manifestarse, etc. Y ante esto el arte cubano de los 80s empieza a despegar y empieza a revelarse. Hay un arma de doble filo porque la misma educación nos permitió abrir los ojos. O sea, era muy buena la educación en Cuba, ya no lo es tanto. Era muy buena el campo de discusión académico era muy fuerte. El estudio y la relación con la crítica era muy poderoso. Y eso fue lo que nos permitió precisamente darnos cuenta que había una homogeneización que era peligrosa, digamos. Ahí empieza entonces una generación del arte cubano. Hay un artículo en la revista Arte Cubano de Tonel. Tonel es artista y también crítico y se refiere a los años 80 con proyectos como Volumen 1, que fue un colectivo. Esa fue la era de los colectivos. Carpinteros surge en los 90, pero surge con esos antecedentes. Colectivos, trabajos en sociedad. Digamos que esa idea de lo colectivo en Cuba sí fue un discurso que nos ayudó mucho para unirnos. O sea, era un tema de colectividad. Y en Cuba sí, la noción de colectividad, ahí sí, gracias al proceso que se vivió en la Revolución, fue un arma muy poderosa. Después se volteó en reversa en contra de quienes querían otra cosa, pero fue el arma que nos permitió unirnos. Habla Tonel de una búsqueda de la autonomía del arte, alejarse del tipo de obra política. ¿Por qué dicen los carpinteros, por favor no nos pongan como políticos? Porque, ¿recuerdan el discurso que les puse de Fidel? Y comprometía el arte como un arte político, solo que en un marco político determinado. Entonces, para mí, el arte cubano sí era político, solo que quería desidentificarse de un marco político determinado. No quería servir para ciertas políticas, digamos, ¿no? Acá una cosa interesante y es cómo el arte de los 80 toma la misma estética política que les decía, pancartas, etcétera, para abordar y comprometerse con proyectos de intervención pública de amplia socialización. O sea, cómo este sistema de la pancarta me sirve para utilizar la estrategia para ir diciendo otra cosa, ¿sí? Y hay una nueva combinación de arte y política. Acá hay como les dije, voy a poner varios ejemplos. Este es un trabajo de Aldito Menéndez, Menéndez. Estudió conmigo en San Alejandro también. Él fue fundador de un colectivo que deberíamos investigar, que es un colectivo de nombre Arte Calle, que se formó en Cuba en la década finales de los 80. Estudiamos en San Alejandro. Y esto lo hace en una visita que hace Rauschenberg a Cuba. Precisamente es curioso porque se hablaba todo el tiempo desde el Estado y el gobierno cubano de defender una especie de tropicalidad de la revolución, o sea, algo propio de la isla, y luchar contra los foráneos. No se podía escuchar música en inglés, también les cuento eso, era prohibido escuchar música en inglés. Sin embargo, había una necesidad de legitimación de ciertas personalidades foráneas que sí resultaban importantes. Entonces, en el Museo Nacional llega Rauschenberg a visitar el Museo Nacional y en esta relación llega Aldito Menéndez como indio, vestido de indio, y se para frente a Rauschenberg a escucharlo como un indio obediente, digamos. Bueno, yo voy a saltar acá un poco para no demorarme. Esto es lo que hablaba de Camilo Cienfuegos. Volvemos al tema mítico y esto en relación a lo que hace Aldito. Hay una cantidad de situaciones artístico-políticas. Esto es una acción de un artista de nombre Ángel Delgado. Se llama, juega con la frase, se me olvidó, perdonen, de se ha perdido la esperanza, pero ahora lo único, algo así como lo único que perdimos fue la esperanza. Y es una acción que la hace defecando, en fin.
Los antecedentes de trabajo en colectivos son importantes en la época de los finales de los 80 en Cuba, pero también la popularización. Cuando los carpinteros dicen, nos llamaron carpinteros como una ironía, porque trabajamos materiales propios de la carpintería, pero la broma se convirtió en algo real, en algo serio y en estrategia también, porque el margen de lo popular servía como estrategia. La censura llegó a un punto tal en que nombrarse carpintero era la manera estratégica de dar a entender que tú no tenías discursos políticamente peligrosos, digámoslo así. Pasó lo mismo en varios casos, les pongo este ejemplo. Aquí tenemos a los artistas de los años 80 que fueron más problemáticos. Acá hay un señor que tiene los brazos así, ¿sí lo ven? Que está muy serio. ¿Sí? Me voy a parar. Este señor se llama Ponjuan, René Ponjuan. Él es profesor de ELISA y es un tema académico. Los carpinteros surgieron en ELISA y surgieron en un marco académico. Casi todos los colectivos cubanos surgieron en marcos académicos. Artecay en San Alejandro, ENEMA posteriormente en los 90, buen ejemplo para hablar del arte cubano en colectivo, desde el performance en este caso, en ELISA, y muchos proyectos y colectivos que surgen en este ámbito académico. René Ponjuan fue uno de los precursores de esto. Tenemos varios artistas acá que fueron peligrosos para la época. Llegó un momento en que era tanto que no podían hacer nada, que los artistas dijeron, vamos a hacer un juego de béisbol. Y se llamó Todos Estrellas, la plástica joven se dedica al béisbol por la recreación y el deporte. Mira aquí la relación con los carpinteros. Ay, gracias. Entonces, en este caso tenemos otro ejemplo de cómo la popularización es una estrategia efectiva para engañar y decir, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen los artistas? Vamos a jugar béisbol. Eso fue un performance realmente. Y en medio del béisbol, jugaron béisbol, se pelearon jugando béisbol, el cubano es muy emocional jugando béisbol, pero también habían consignas y propuestas artísticas en el mismo juego. Esto pasó en el 89, como ven, a finales de los años 90. Este personaje que está acá en la foto, colega también nuestro, se llama Abdel Hernández. Abdel Hernández propuso un proyecto que se llamó El Hacer. Y era un proyecto que implicaba una especie de práctica relacional en comunidad. Pongámoslo en esos términos para no alargarnos en eso, ¿sí? Pero ¿por qué se llamaba El Hacer? Porque lo que se buscaba en Cuba, ahí sí enseñado por el tema de la herencia de la revolución, era que necesitábamos concretar cosas. Era el hacer, era el artista obrero, era el artista que fabricaba, ¿sí? Aquí hay una imagen. Esto es de una curaduría que se hizo hace poco acá en el Banco de la República, que se llamaba Arte Desigual Vida. Abdel Hernández y El Hacer. Nosotros conocimos este proyecto estudiando en San Alejandro y era esta misma noción de trabajo colectivo, de intervención en espacio, etc. Voy a apurarme un poquito. Esto es una referencia más bien personal. Esto ocurrió también a finales de los 80s y nosotros hicimos un performance, esto fue un colectivo nuestro, donde utilizábamos la consigna, el tema de la marcha. Esto fue en la Facultad de Periodismo, también era importante que fuera en la Facultad de Periodismo. Este que está aquí soy yo. Y era un poco una parodia por un arte comprometido con el mejoramiento humano, como esa utopía que planteaba la revolución, pero hasta qué punto era posible o no, ¿vale? Y acá construir más, tenía que ver, y con eso los carpinteros están muy influenciados. En Cuba hubo una obsesión de la construcción, de levantar edificios, de poner ladrillos, de levantar casas, estéticamente terribles, pero era parte de esa obsesión. El trabajo colectivo en Cuba ha seguido. Esto es un trabajo del grupo ENEMA en los años 90, se llama Mezclilla. Ellos hicieron varias acciones en colectivo. Lo que están haciendo es recorriendo la ciudad con un pantalón que está cosido por el borde. O sea, esto es un solo pantalón, ¿sí? Es un cuerpo colectivo. Eso se lo debemos a la idea de la revolución y la idea de la sociedad colectiva y que todos éramos iguales, etcétera, etcétera. Los carpinteros hablan de descolocación y para mí tiene que ver con un conflicto también entre la identidad individual de quienes nacimos en la era de los endeudados y crecimos en los 80 como artistas
y aquella identidad colectiva homogénea que se nos estaba imponiendo. Yo también me sentía descolocado. Uno sentía que no se encontraba con esa identidad que de alguna forma le proponía la sociedad a uno como artista. Y es partir de la desorientación, esa nación descolocada, esa isla que es archipiélago y que es y que no es, y esas personas que habitan ahí que son y no son revolucionarios, y qué es ser cubano, ¿no? Hay una pregunta: ¿por qué es ser cubano? Esta nación descolocada, acá en el texto es muy claro, yo solamente lo voy a mencionar. Hubo una influencia muy grande, finales de los 80s y 90s, en la academia cubana, de profesores que empezaron a proponer cátedras y clases que se sustentaban en presupuestos del arte conceptual, de Dada, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de estos talleres y algunos de estos profesores fueron los que incluso provocaron procesos como los de los carpinteros. Y se hablaba fuertemente de todo el tema Dada conceptual Duchamp, ¿sí? Yo lo quiero ver de esta manera, no lo voy a hablar en términos de… Yo sí veo una relación allí, pero por supuesto que no es lo mismo un neodadaísmo cubano, tropico-isleño, que en otros contextos. Entonces no se trata del ícono y Duchamp como un dios a reverenciar, sino que en Cuba entró de una manera totalmente diferente. Entró articulado a todo lo que estamos diciendo o que hemos dicho hasta el momento, ¿sí? ¿Cuál es la descolocación aquí interesante del objeto que propone, en términos también de ingravidez y alteraciones, que propone quizás los carpinteros con respecto a la descolocación que propone Duchamp, por ejemplo? Cuando Duchamp propone el urinario, hay una historia alrededor de eso, no fue que era una galería, en fin, hay un seudónimo, R. Muth, y el primer gesto performático es enviarlo a un salón del cual es parte, pero se hace ver desconocedor de ese objeto que está allá, etc. El caso es que el urinario llega invertido, el objeto está invertido. Se llama fuente porque si yo fuera a orinar ahí, se iba a rebotar y se me iba a volver como una fuente de orina. Lo cual implicaba que invertir el objeto ya hablaba de una inversión de la masculinidad, de una inversión de las relaciones, de una inversión de un dominio que en aquel momento se tenía y era una especie de control masculino sobre lo que se entendió no como arte. No voy a alargarme en eso, pero sí me interesa como relación. Me imagino una clase, por decirlo así, en el ISA, en Cuba, en principios de los 90s, donde se habla de esta descolocación del objeto y estos muchachos dicen, caramba, claro, si este objeto se descoloca, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? ¿A dónde podríamos llegar? Y precisamente uno de los carpinteros dice en una de sus entrevistas, dice, el giro contemporáneo de nuestra propuesta estaba en la manera de montar el aparato. Acá yo quiero entonces mostrarles algo que tiene que ver con, ya no en el campo del arte, miren esta belleza. Miren esta belleza. Descolocaciones objetuales derivadas de la necesidad inventiva del cubano por el problema precisamente de no contar con ciertas cosas y tener que inventarlas, ¿sí? Esto podría ser arte perfectamente. Para mí lo es. Aquí tenemos algo que yo tuve. Son ventiladores inventados. Esto sí ven lo que es, ¿cierto? Bueno, la plancha usada como cocina. Un pequeño, exacto, de barrio. Estos son sistemas que se utilizaban muy interesantes para sostener la olla de presión. Esto es un invento fantástico, ¿sí? Esta suerte de lámpara. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Tenemos unas antenas. Bueno, aquí están las antenas. Es bella, miren esta antena. Es preciosa, fantástica. Miren esta belleza. Una antena hecha con bandejas. ¿Sí ven de dónde sale la obra de los carpinteros? Entonces, aquí hay una suerte de descolocación del objeto y hay un giro contemporáneo allí. En términos de arte y oficio, hay un lugar muy importante en Cuba y en Cuba sí hay una tradición muy fuerte de articular oficios tradicionales y arte.
y hay un gran movimiento, una línea muy fuerte de creación artística, incluso contemporánea, que regresó a, además todos teníamos un tío carpintero, un abuelo albañil, en fin, o sea, era muy típico por este problema que están viendo de la solución propia, que los oficios estuvieran involucrados en nuestra memoria familiar, ¿sí? Hay un taller que se creó en el 92, es la Escuela Taller de La Habana. Es un espacio que surge por un tema patrimonial donde se trabajan toda esta cantidad de oficios: albañería, arqueología, carpintería, cantería, electricidad, forja, jardinería, plomería, pintura de obras, pintura mural, vidriería, yeso, hojalatería y talabartería. ¿Y por qué menciono esto? Miren qué curioso, muchos de mis colegas que estudiaron artes pasaron a esta escuela taller. Está ubicada, si no estoy mal, todavía en La Habana Vieja, y de hecho fue el lugar donde pudimos de manera totalmente delincuencial traficar material para hacer fabricaciones de instalaciones. Yo personalmente participé en mi primera Bienal de La Habana con una pieza de 2 cruces muy grandes de madera, porque había residuos que se sacaban, estaba el tema de patrimonio y de renovar La Habana, y había maderas que uno iba allí, pero además nuestros mismos colegas del taller de arte y oficios trabajaban, los colegas carpinteros trabajaban con nosotros allí. Entonces, ese es un referente importante, se convirtió en un lugar que trascendió el tema de ser solo, bueno, no lo quiero decir como pormenorizándolo, pero no fue solo un trabajo para mantener la ciudad, sino que fue el taller de muchos artistas que resolvieron ahí sus problemas contemporáneos, digamos. Bien, aquí tenemos entonces a nuestros queridos carpinteros. Vamos a unos 10 minutos más para terminar esta parte. Y voy a leer algunas cosas. Algunas entrevistas. Dice Marco en una de sus… vamos a poner esto en presentación. Queda más bonito. Dice Marco en una de sus entrevistas, la generación anterior sí había sido un poco como en los años 60 y 70 en Estados Unidos. Pero en los 80s viene un poco lo que es performance, video precario, desnudos, en fin. El invento de nosotros, hablando yo como carpintero, funcionaba perfectamente. Despistamos un poco a la censura porque estaba agresivo aquello. Los artistas iban presos y cuando salían ya no podían trabajar, así es que se iban del país. Nosotros inventamos una historia con la que confundimos a las autoridades. Ellos surgen en el año 92, como dice ahí la imagen. Eran 3 en un principio, Marco, Dagoberto y Alexander. Alexander estuvo como carpintero hasta el año 2003 y ahora pues continúan Marco y Dagoberto. Esta actividad de los carpinteros comienza al fin de la Guerra Fría. Estamos hablando del año 90 y vamos a otro cambio importante para la historia cubana. Caída del campo socialista. Desaparece la Unión Soviética. Les dije, los 80 fue una maravilla gracias al campo socialista. Comimos muchísima ensalada rusa soviética, mucha carne rusa soviética y vimos muchos animados rusos y soviéticos. Y no tenemos nada que ver entre el trópico y aquellas nevadas rusas, pero vivíamos entre Unión Soviética y Cuba, ¿sí? Y era una cultura rara, era una especie de tropicalización del Kremlin. Era un Kremlin en Varadero. Bueno, ahí ven las construcciones de los carpinteros incluso. Ahora bien, cae el campo socialista y viene lo que se llama en la época de crisis más fuerte de Cuba, empieza el periodo especial. Todo se desaparece porque en ese tiempo de recibir ayudas no hay producción autónoma. Por tanto, no hay economía fortalecida en la isla. Entonces, todo se desaparece. Esa es la época donde surgen todos estos artistas y donde tienen que ver dónde inventan sus materiales. Por eso se habla del fin de la Guerra Fría, que Cuba tuvo mucho que ver allí, el colapso de la Unión Soviética y el establecimiento de políticas de este imperio, entre comillas, norteamericano, que sí creo que hay una situación imperial, pero pongo entre comillas porque de una manera quizás distinta a cómo se describía. Una suerte de fin de la historia y muy dentro de la consolidación de la Bienal de La Habana, que fue la plataforma de muchos nuevos proyectos y artistas, la Bienal de La Habana, que estableció una dinámica relación entre Cuba y el arte mundial. Surge entonces una apertura también, de todas maneras, por la crisis
la apertura se busca por necesidad, tenemos que buscar materiales y patrocinadores fuera de Cuba. Y viene todo el tema de la exhibición Cuba OK y de todo el comercio que va a implicar esta relación entre Cuba y el extranjero, y ahí empieza a sembrarse la semilla de lo que va a ser la gran emigración de los artistas cubanos. Algunos de manera definitiva y otros yendo y viniendo, como en el caso de los carpinteros. Dicen los carpinteros en una de sus entrevistas: fuentes de la materia, metodología de proceso y bibliografías. Miren estos 3 ítems que son ítems importantes en un proceso de creación. ¿Cuáles son nuestras fuentes de materia? ¿De dónde sacamos el material? ¿Cuál es la metodología de proceso? ¿Cómo llevamos a cabo el proceso? ¿Y qué bibliografía utilizamos? Fíjense aquí los estudiantes, por ejemplo, de arte, ¿no? Estamos hablando de esas 3 instancias fundamentales. Ahora miren esto. En el caso de ellos, ¿de dónde sacaban el material? Teníamos 2 fuentes, ¿sí? Dice Marco. Una que cortábamos directamente de los árboles del bosque de la escuela. O sea, un trabajo súper antiecológico. Que estaba en el antiguo Havana Country Club. Un lugar lindísimo con un río y con muchos cedros y caobas. Y Dago prosigue. Una vez cortaron un cedro enorme, pensando que iba a sacar mucha madera y por dentro estaba hueco. Eso fue una anécdota. Y solo le sirvió para hacer una pieza con todo un árbol. La segunda fuente eran las casas que rodeaban el country club, que eran como el Beverly Hills de La Habana. Unas mansiones muy lujosas con unos materiales de mármol, maderas, etc. Por ahí cerca había un barrio marginal y nosotros veíamos cómo la gente de ahí desfilaba como hormiguitas y se llevaba de todo, inodoros, grifos, etc. Nosotros nos metimos y descubrimos un mundo fabuloso, increíble, al que nunca habíamos tenido acceso, un mundo que ya había desaparecido en Cuba, el de la alta burguesía. Era como un viaje antropológico al pasado. Fue como encontrar la tumba de Tutankamón para nosotros. Medios tradicionales en la documentación. En el proceso, metodología de proceso, ellos dicen que la metodología de proceso, la documentación, siempre fue medio tradicional. Dicen así. Perdón, me perdí. Bueno, se los cuento, si no lo encuentro, no importa. El caso es que la documentación no se mediaba ni por fotografía y por supuesto ni por ningún medio digital, hablamos de los años 90. Se hacía documentación al óleo, si sobre todo Alexander, el otro compañero de ellos, era quien trabajaba de esta parte. Dibujaban, pintaban, carpinteaban y trabajaban con las manos. Y en cuanto a los archivos y fuentes bibliográficas, estas eran las fuentes bibliográficas. No era Ana María Walsh, no era un tratado de arte conceptual ni de Dada, no era, estaban también esos materiales, por supuesto. Pero fundamentalmente dicen ellos, los libros que teníamos a mano no eran catálogos de arte, sino viejos muestrarios de grandes almacenes. Deberíamos recuestionar la academia desde este ejemplo. Devorábamos la colección completa de Popular Mechanics de los años 50, que era cuando la mecánica popular lo era de verdad. Ahí te decían desde cómo sacrificar un grillo hasta cómo construir una incubadora. Eso es arte, dicen ellos en la entrevista. Y dice el otro, y también pensamiento del hombre contemporáneo. Ahí está la manera independiente de hacer cosas. Uno de nuestros libros favoritos era un catálogo de Sears. Sears era una cadena de tiendas que casi desde los 40, no, desde los años 20 prácticamente existió en Cuba, hasta que quedaron vestigios después de la Revolución. Unos grabados de 1800 muy artísticos. Este es el marco académico donde nacen los carpinteros. Es el marco académico donde varios profesores, Flavio Garcendía es un profesor y también artista cubano, y otros profesores como Arrachea puntualmente, y ellos lo cuentan así, ¿sí? Los profesores estaban enfocados en el Dada de los 70 en América y de los 60, por supuesto. De Marcel Duchamp a Joseph Beuys. Existe una línea y nosotros siempre cruzamos esa línea, pero se decía en Cuba esta frase que la traje porque siempre lo decíamos así en Cuba. Amamos a Marcel Duchamp, pero Marcel Duchamp no nos ama, está muerto, no puede hacerlo. Por tanto, nos toca reinventarlo. Bien, acá vamos a mencionar
algunas de las piezas de lo que tiene que ver con un régimen escópico de los carpinteros, que penetra la historia del arte como una fuerte semiótica que contamina proyectos gigantes, tales como piscina-arena y algunos pequeños objetos que se convierten en objetos grandes como una granada de mano. También las miradas de una arquitectura trastocada, cosa que es muy típica en Cuba, una torre acostada, por ejemplo. Aquí tenemos la imagen de la granada de mano. Yo quiero comentar algo. En Cuba había una estructura porque estábamos siempre en emergencia ante una posible invasión, ¿sí? Y esa estructura implicaba que era equitativo el nivel de estudios con un nivel militar. O sea, yo no, voy a decir una barbaridad porque no me acuerdo, pero algo así como que un técnico era como un soldado, un pregrado era un sargento, y cuando te graduabas ya tenías ese título, de manera que cuando venía la invasión ya tú sabías qué lugar ocupabas. Y había algo que se llamaba preparación militar, que era una asignatura que damos en Cuba. Entonces, este tema de las armas, las explosiones de los carpinteros, uno siempre piensa en Cuba como esa instancia pacífica y lo es. Estoy hablando de políticas, yo desarmaba una AKM y la armaba cuando tenía 13 años, pero nunca la usé para defenderme, ¿me van a entender? O sea, si es un territorio pacífico, ¿sí? Pero si es un territorio constituido, como decíamos al comienzo, en una instancia permanente de posible guerra, ¿sí? Entonces, no vayan a pensar que esto que hacen los carpinteros de usar elementos bélicos es algo que empezó después de que se fueron de Cuba y fueron a España, y entonces el terrorismo en España y las explosiones, ¿no? Nosotros manejábamos granadas. Esta ciudad mobiliario es bien interesante. Otro de los carpinteros que tiene que ver con esta ciudad que se convierte en un espacio, en una maqueta de muebles, ¿sí? En una especie de Alicia en el País de las Maravillas, quizás, como una especie de reordenamiento del objeto y del elemento. Los carpinteros proponen experimentos en la sincronización de estratos de las cosas, espacios y lugares heterotópicos. Y ahí hay una suerte de broma, está el tema de la broma, ¿no? Le dice carpintero por una broma, la broma se convierte en verdadera, ellos la asumen y hay un toque permanentemente humorístico en sus piezas, ¿sí? En ese sentido, la noción de broma es algo que se va a manejar siempre en Cuba como una suerte de parodia, digamos. Ahí yo quiero comentar acá algo con esta imagen. Algo que comenta el mismo Arrechea en cuanto a la elección del nombre del colectivo. La idea de ser un carpintero, entiéndase una persona común, sin grandes pretensiones de otra índole, redujo la noción de artista a algo más simple. Por supuesto, los artistas siempre aspiramos a un mayor diálogo, pero el concepto de un carpintero fue una forma de subterfugio para nosotros. Nos dio algo para escondernos y de esta forma engañar el clima prevaleciente de vigilancia. Interrogantes sociales, políticas y económicas desde el punto de vista de una práctica colectiva enfocada en un método de producción de objetos que estaban socialmente descritos como arte. Por otra razón completamente distinta, uno podía hablar de la manera en que Andy Warhol llamó a su estudio, le llamó la fábrica, y su sistema de producción de arte en términos de mecanización. De hecho, quiero citar que en Cuba hay un lugar importante para el arte que se llama la fábrica. Aparte de que los carpinteros presentan repetidamente instrumentos y objetos relacionados a la profesión de la carpintería, cintas, herramientas de trabajo, tornillos, y hablan de lo irrealizable. Tienen muchos proyectos que no iban a realizarse y que para mí quizás tiene que ver con esas nociones de utopías que ya hablamos al comienzo de la charla. Para terminar, entonces, vamos a tocar 2 o 3 ejemplos de artistas que acuden al oficio. Algunos las imágenes, otros se los mencionaré. Pero antes de esos voy a leer dos partes más. En el contexto del sistema de objetos de los carpinteros, es más, volvamos atrás. Todas las cosas sacrifican su posible validez a favor de desconcertantes operaciones lingüísticas significante y significado parecen coexistir en un estado de extinción. Los carpinteros atacan la separación entre la labor manual y la técnica y la imaginación y el objeto estético. La selección del nombre de los carpinteros enfatiza el factor laboral.
de producir obras de arte, una evocación de la relación aristotélica de la tecné. Como poiesis, ciencia como creación. Un faro puede ser una carga en Bélgica porque el material se encuentra allí, o puede ser un producto de carpintería porque la madera está en Cuba. Para los carpinteros, el lugar del arte es el de las ruinas de la lógica industrial de la producción de los objetos, es decir, las ruinas de la razón. Los objetos se resisten a la domesticación funcional para hacer aparatos o llegar a lo quiche. Ella es Belkis Ayón, una artista grabadora cubana que partió de la relación de ciertas técnicas y oficios de la talla en madera del grabado, con unas piezas pues hermosas, ahí lo ven, muy presente la cuestión del oficio, incluso cómo trasladar oficio, una suerte de bordado en el grabado. Fue maestra nuestra también, lamentablemente falleció. Esterio Segura es un artista, escultor, pintor, dibujante, grabador y fotógrafo cubano, también nacido en el contexto de los 70s. Dice, en mi obra manejo muchos recursos del lenguaje que van desde los más intelectuales hasta los más populares. La sensibilidad popular, la primitiva o naif constituyen registros importantes para saber cuán efectiva o no es la obra y de qué manera la gente la asimila o no. Litsi es una artista que ahora está viviendo fuera de Cuba hace ya un tiempo, también colega mía. Yo hablé con ella para que mandara algunas imágenes. Y de hecho, en el caso de Litsi, ella dice que en los 90 también involucra su oficio, porque en Cuba, insisto, estábamos resolviendo problemas desde la familia y la cotidianidad misma, ¿no? Utilizando la madera como objeto final, no utilizando, digamos que el taco mismo del grabado era en sí la madera, y se basaba en su propia historia y su propia memoria familiar, en tanto que su abuelo era precisamente carpintero y trabajaba la ebanistería. Hay una cantidad de tradiciones familiares. Utilicé técnicas de ebanistería a la memoria de mi bisabuelo materno, ebanista de Santi Espíritus, y siguiendo todo lo que había aprendido de carpintería con mi padre era el hobby. Yo siempre curiosa aprendí a cada detalle que era una continuación de lo que hacía en xilografía en Elisa. Y tenemos otra pieza de Litsi. Y otros referentes desde antes, mucho antes de nuestra generación, como Manuel Mendive, que acudían también a trabajos entendidos como artesanales, pero para involucrarlos a la práctica artística en relación un poco a la tradición y a la confección. Quiero comentar que la última vez que vi un trabajo aparte de esta exposición, en la última versión de La Habana, vi un trabajo de los carpinteros, en Cuba también. Voy a dejar esa imagen mientras, si tienen preguntas, abordamos las preguntas. Que ya van más allá, y aquí ustedes se han dado cuenta de eso. Por supuesto, es un colectivo vivo, activo, está permanentemente en desarrollo. Y, bueno, vamos a ver si está acá. Y ellos presentaron un trabajo que era una tabla de surf hecha con piezas del Lego. Eso se presentó en la última Bienal de La Habana, y fue muy interesante porque para mí tenía mucho que ver con el asunto de, pues, lo que tiene que ver con esa noción de escape de la isla. Bueno, aquí hay otras imágenes de inventos cubanos que se quedaron. Esta es la pieza que les digo de los carpinteros. Y esta fue la exposición que hicieron en la Bienal de La Habana, donde habían varias piezas en contrapeso. Era muy interesante, habían piezas inmensas, sostenidas, y una suerte de desequilibrio casi de ingravidez que era bien rara de observar. Quería mostrarles una parte más, pero si nos da tiempo después de la discusión, porque me interesa más la discusión, para hablar un poco de cómo la consigna se utiliza en algunas obras, en este caso desde una experiencia propia. Eso era todo por ahora. Muchas gracias. Como les decía, hay mucho más que hablar, pero era todo por ahora, y yo creo que pasamos a si tienen preguntas. Buenas tardes. Te quería preguntar, bueno, ahora el lugar del taller, después de, digamos, pues en la manera en que se construye hoy arte que funciona más como una especie de tercerización, ¿no? O sea, está el artista quien sí, digamos, hace unos prototipos, diseña, se piensa una propuesta, pero hay otros que son como unos talleres
que también ayudan a ejecutar esas propuestas, ¿no? Sí. Me pregunto por esos procesos colectivos que se hicieron en un inicio o que fueron tan característicos del trabajo en La Habana, ¿a dónde quedan ahora? O si siguen funcionando pero de otras maneras. ¿Cuál es ese proceso ahora de construcción en lo que tú has visto? Hay una, bueno, no sé si me corrige si la pregunta de pronto la contesto mal, o voy a puntualizarla. ¿Te refieres a lo que pasó alguna vez en La Habana, como ese proceso del taller propio del artista, y un momento en que eso se convierte también en una red colaborativa, por decirlo de alguna forma, donde varios participan, o estoy interpretando mal? Hay una diferencia muy grande entre lo que pasa en Cuba y lo que pasa fuera de Cuba. O sea, los carpinteros hablaron de eso en la inauguración, y ellos decían que hay una red colaborativa, digámoslo así, ¿sí? En el caso de ellos. En el caso cuando tú vuelves a Cuba, en el caso de Cuba, estos talleres todavía se mantienen, todavía existen. Siempre hay colaboración, en tanto que hay colegas incluso, que manejan un oficio pues mejor de lo que lo puede manejar uno. El taller, esta escuela taller existe todavía en Cuba. Los trabajos artísticos que se hacen son en la periferia, los centrales son la producción que se hace para el patrimonio de la ciudad como tal, ¿sí? Lo demás es lo que se hace por debajo, ¿sí? Es curioso. Pero sí hay una diferencia muy grande. En Cuba todavía sí se maneja la cuestión del taller y del artista un poco, digámoslo así, multifacético, por decirlo de alguna manera, y del espacio de taller como espacio de producción. De las dos cosas incluso, ahora que lo pienso, porque en Cuba un artista tiene su taller y puede hacer una labor de carpintería, hablando de los carpinteros, para subsistir, y al mismo tiempo hacer una pieza para una muestra expositiva, digamos, ¿no? Fuera de Cuba sí esa relación no ha sido posible, digamos, mantenerla, según lo que yo he visto en las experiencias con las que me he encontrado. Bueno, muchas gracias por la charla. Me interesó muchísimo la parte de los rituales en la escuela, como lo de las flores, por ejemplo, y lo relaciono con algo que veía en otro momento en una conferencia, y era la reacción justamente frente al ciclón. Sí. Y era una experiencia de unos niños que preparaban a toda su comunidad porque era una zona que se inundaba. Entonces ellos eran como los gestores que protegían ese lugar y bueno, le enseñaban a la gente cómo medir el agua, cuándo era alerta, en fin. Entonces, pues no sé, a mí me sorprende mucho como esa conciencia de la naturaleza, como de el lugar donde tú estás y cómo la escuela pues no es lejana a eso, sino que se abre como a ese medio pues social, natural, en fin. Entonces no sé, pues quería preguntarte tu experiencia con relación a eso, si sientes que por ejemplo acá en Colombia faltaría un poco más esa relación, ¿sí? Con el medio, con el afuera. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo has tenido experiencia acá también en la SAB? ¿Cómo es esa relación acá? Si es más conflictiva, si se da, si no se da, Sí. si se marca mucho esa frontera como entre las academias de arte y lo que pasa afuera. Sí, es una pregunta interesante. A ver, primero aclarar que el propósito de la escuela, aunque resultaba siendo así, y los niños la pasaban muy chévere saliendo de la escuela, caminando la ciudad y tomando la brisa del mar. La brisa del mar en Cuba está en cualquier lado de todas maneras, ¿no? O sea, no importa dónde te pares, siempre hay aire de mar. Pero no era el propósito de la escuela. El propósito de la escuela era un propósito de perpetuar un ideal, y era una obligación, más bien una política, y había que salir, ¿sí? Pero hay un arma de doble filo ahí interesante. Sí, digamos que logró como consecuencia una relación distinta con los espacios, que tampoco tenían mucho las escuelas. Lo que pasa es que esta relación, ¿cuál es para mí la diferencia fundamental en mi experiencia como cubano y el tiempo que llevo como colombiano, también porque tengo doble nacionalidad? Es que yo no era consciente de mi relación con la naturaleza en Cuba, en tanto que era parte de mi cotidianidad. O sea, yo vivía frente al mar prácticamente, en varias instancias. Cuando vivía en la ciudad vivía frente al mar, y cuando vivía en la parte de playa vivía frente al mar.
el diálogo con la naturaleza era importantísimo y necesario, o sea, era necesario. En Cuba tú no puedes vivir a espaldas de la naturaleza porque no subsistes. O sea, es una naturaleza muy compleja, muy variable, ¿sí? La localización geográfica de Cuba implica eso, ¿ya? O sea, aquí hay cambios de clima, pero de todas maneras hay una suerte de estabilidad, por decirlo así, ¿no? O sea, en Cuba todos teníamos familiares de campo, las siembras, en fin, una relación con la naturaleza casi que naturalizada, ¿sí? Aquí yo siento que la relación con la naturaleza es una política, es un proyecto, es un proyecto académico y cuesta mucho trabajo, es algo que hay que gestionar, ¿sí? Y cuesta mucho trabajo, porque sí creo que hemos olvidado un poco lo que pasó con la expedición botánica y todo el contexto donde hay una nación que se configuró por un reconocimiento de suelos, subsuelos, alturas, climas y plantas. Y cuando ya eso se hizo, después nos creímos la idea de que la nación se constituía a partir de teorías y discursos y de ideas en un papel, ¿sí? Entonces yo, sí, en la universidad muchas veces uno está en el salón encerrado, creo que ya no ha vivido eso, hablando de realidades que no están en ese momento allí, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, en la digital promovemos la cosa de ir al cerro, caminar, etcétera, etcétera. Pero es un esfuerzo grande, es un esfuerzo grande. Y creo que eso es algo a lo que se enfrenta todo artista cubano. Por ejemplo, hay una cosa interesante, lo que dice en su narración, nosotros cortábamos los árboles. O sea, hay una relación con la naturaleza porque tenemos padres, amigos, tíos, campesinos, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, sanaba muchas cosas con hierbas, con plantas. Nunca compré una hoja, jamás. O sea, salíamos y hay una relación distinta. Igual no es lo mismo un contexto ciudad en Cuba que un contexto más fuera de la ciudad, que es 20 minutos. O sea, es un contexto de 20 minutos ya. Pero sí la relación es muy diferente. La relación con el aire, con mojarse con la lluvia, la relación con la naturaleza es muy distinta. Y chévere la pregunta porque no había pensado en eso, ¿sabes? Bueno, yo quisiera preguntarle, digamos, ¿cómo ves la postura del arte en este momento cuando realmente el oficio ha pasado a un segundo plano y prima más el discurso del artista frente a la técnica o frente a lo formal? De manera preocupante. Ajá. Realmente hemos heredado muy bien y hemos perpetuado el cuento inventado de una era clásica de occidental, de que el cuerpo se divide en espacios sublimes y espacios degenerados, de la cabeza hacia arriba y de la cintura hacia abajo. Y las manos son lugares burdos. La razón, la inteligencia, el uso del cerebro, eso sí es altura de pensamiento, ¿sí? Eso se lo debemos en gran medida a la herencia mal interpretada de la Ilustración, por ejemplo. El tema de las publicaciones del texto y de exceso de teoría. En nuestra facultad lo estamos viendo cada día. Hay muy buenas ideas y muchos problemas para resolverlas. Muchas dificultades técnicas para que esa idea realmente resulte como la persona quiere que resulte. Miren lo que decían los carpinteros, tienen razón. Nosotros lo que hacemos es, algo así dijeron ellos, concretar utopías, o sea, hacer realidad ideas. Esa es nuestra función, ¿sí? Claro, son muy buenas ideas, además de todo. El asunto aquí es que la relación y la división fragmentada, teoría y práctica, ha sido un mecanismo que académicamente y socialmente ha hecho mucho daño. Habría que acudir entonces a la mirada un poco de filósofos como Cassirer, que hablan de lo simpatético. O sea, la vida no está dividida en teoría y práctica, eso no existe. Pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, en la facultad en la que yo trabajo, se reverencia más los espacios teóricos de humanidades que los espacios de taller. De hecho, se ha asumido que en los espacios de taller no se piensa. Un maestro de filosofía de humanidades seguramente que es tratado con mayor respeto que un maestro de cerámica y tiene más cabida en ciertos congresos y espacios de pensamiento que un maestro de pintura, ¿sí? Entonces, a mí me preocupa esa parte. Creo que el laboratorio y la experimentación es en sí un proceso conceptual. Creo que no tenemos que esperar a que los conceptos se definan, a que construyamos todo mentalmente para después ir a lo seguro. Miren los inventos de estos cubanos, ¿sí? Es la práctica y la experiencia la que deviene también idea y concepto. Entonces, yo sí creo que las academias y las universidades deberían fortalecer la parte de laboratorio y experimentación. No solamente en términos del facto, en términos del hacer.
sino en términos del jugar también, o del cuerpo, o de la relación con la naturaleza. O sea, la práctica misma como forma de teoría y de pensamiento. Sería interesante hablar, bueno, no sé si de la cobertura de la charla, pero sí, pues me parece interesante como ese disenso como artistas, pues con relación a, pues, a su cotidianidad en Cuba, la política, pero ¿cómo fue después? O sea, ¿cómo ha sido el disenso de los carpinteros ya siendo como artistas internacionales? También una muy buena pregunta. Se ha alterado. Digamos que los carpinteros en este momento tienen una relación en Cuba mejor que la que tengo yo, por ejemplo. O sea, ellos van y vienen. Pero el problema es que en Cuba hay un momento en que primero se censuró al máximo. Estamos hablando de que cualquier pieza que implicara algún tipo de relación extraña con lo político era desmontada de una, directamente y rápidamente, ¿sí? Pero después empezó un problema económico muy fuerte y hay que decirlo, lastimosamente fue así. El mercado legitimó ciertas maneras de arte. Yo trabajé en el Museo de Bellas Artes mucho tiempo y vi después en colecciones piezas que yo dije, esto, o sea, nunca pensé que esto iba a estar acá. Piezas de Cacho, que terminó siendo después funcionario del gobierno y de otros artistas. ¿Por qué? Porque había un rendimiento económico y una imagen internacional. La relación en este momento de los carpinteros con Cuba es una relación, me pareció a mí, sentí yo, ellos podrían decir algo distinto, pero yo lo que sentí la última vez que estuvimos en la Bienal, que estuvimos juntos, es una relación de pactos, de acuerdos, ¿sí? O sea, hagan hasta aquí, les permitimos este espacio, ya están aceptados, ¿me hago entender? Porque hay un tema mercantil que lo acepta. Pero, más allá de los carpinteros, las nuevas generaciones, hay una situación crítica, yo lo llamaría, ¿sí? Da tristeza, realmente. Porque en San Alejandro, por ejemplo, que fue la cuna de movimientos artísticos muy poderosos y muy cuestionadores, se está haciendo puro mercado, se está haciendo comercio dentro de la misma escuela y se permite y se aprueba y se vende y se compra. Entonces, el tema de la necesidad económica sí ha afectado mucho y sí ha variado, sí ha variado. Hay algunos artistas que sí están vetados en Cuba, o sea, que no pueden ni siquiera participar en una bienal, ¿no? Bueno, en lo que yo quería mostrarles este video, es una acción que vino de un trabajo etnográfico, la pregunta ¿por qué ser cubano? Y fotografiar, esta es solo una parte del video, no alcanzamos a verlo todo, consignas y carteles que en Cuba todavía existen, ¿no? Vamos a correr un poco acá. Este es el tipo de estética que utilizan los carpinteros en varias exposiciones, cuando usan las pancartas. La acción aquí consistió en hacer una bandera de Cuba con mis ropas, con las ropas no mías, sino las ropas de peregrinaje mías, de mi familia y de el traslado que hicimos fuera y dentro de Cuba, o sea, ropas de mi hija, ropas de mi esposa, etc. Y esto fue un recorrido que yo hice cuando fui a Cuba. Esta pieza la iba a mostrar en la Bienal de La Habana y no fue posible. O sea, no se permitió en la Bienal de La Habana el performance. Entonces se mandó el video, se hizo un salón, digámoslo así, periférico, ¿sí? Y se mandó la bandera, que circuló y estuvo en varios sitios. Aquí hay algunas imágenes que se cruzan entre lo familiar y la consigna, o sea, un poco esa identidad propia y esa identidad un poco impuesta. Esta ya es la bandera que ya está terminada de armar. Y todo el documento que yo utilizo acá en la acción son documentos tomados de un trabajo de campo, ¿sí? Son las fotografías de las pancartas, etc. Esto es una pancarta que… Hay lenguajes que se mantienen todavía, a pesar de que ya realmente parece que no aplicaran, ¿no? Pero existen aún. Y esto es un poco, es un ejemplo. Digamos que me interesa porque a mí me interesa involucrar mi experiencia y por eso me interesa mostrarles este trabajo. El sonido es un discurso de Fidel y unos aullidos de lobos. Eso es lo que hay en el discurso de Fidel. Un discurso que Fidel dio aquí en Colombia, precisamente, donde hablaba de qué tienen ustedes y qué tenemos nosotros y en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos. Entonces él habla de la que ustedes llaman gaseosa, nosotros le decimos refresco, en fin, ¿sí?
Entonces, esto es algo que define mucho una línea de trabajo muy fuerte en Cuba. Cada quien lo resuelve de una manera diferente, pero la noción de consigna, por eso vemos en la sala con los carpinteros, estas, que a mí me fascina esa obra, de las personas que son el Che y no son el Che, la luz, la pancarta, en fin, tú recorres, y por eso también quería mostrarle porque esta es una de las avenidas principales. Esto es muy gracioso lo que les decía del uso de las armas en Cuba, y tiene un doble sentido, por supuesto. Yo también soy cubano y me gusta usar la broma. En Cuba se sacaron casetas que estaban en todos los espacios para que tú practicaras tiro, fueras joven, adulto o lo que fueras. Entonces, había un rifle, había eso se llamaba en Cuba, la palabra, yo ni siquiera sé si existe en alguna otra parte del mundo, pero se llamaba perles. Eran como balas, eran de acero, ¿sí? O sea, hacían daño, en definitiva. Entonces, había una cosa que se decía, era que todo cubano debe saber tirar y tirar bien. Entonces, pues era muy gracioso y uno iba y practicaba el tiro. Ponían cositas así muy también como muy precarias, botellitas viejas, tapas de botella, en fin. Entonces uno iba disparando. Esta parte del performance, yo salí de Cuba y cae uno en una categoría que es muy triste y es el término gusano. Y es una categoría que promovió el gobierno y que la gente la acogió. Y se promovieron actos de rechazo ante las personas que o salían de Cuba o sus familiares salían de Cuba. Rechazos fuertes, rechazos casi de vandalismo hacia las casas, etc. Y acá es una protesta que se hizo ante muchos de los cubanos que salieron de Cuba, y que es el fin de la acción, que es una especie de lápida con la bandera cubana. Esto lo hablamos también con los artistas que están fuera de Cuba y con los carpinteros. Es muy fuerte el tema de la migración. O sea, hay un tema que no alcanzamos a tocar hoy, pero hay que hablar de la migración si hablamos de arte cubano fuera de Cuba y de qué es ser cubano fuera de Cuba. Y decimos siempre, tú eres cubano no importa dónde estés. Yo, si se dan cuenta, ya no hablo como un cubano típico. Pero si más allá del lenguaje o de la textualidad hablamos de otras cosas más profundas, se darán cuenta que todavía colombiano no soy. Este fue el recorrido que hizo la bandera primero acá, y no tengo el video del que hizo después la bandera en Cuba. Y esto es un texto de un escritor colombiano sobre la noción de nacionalidad y de identidad, de la patria, digamos. Sé que la patria es cielo de todos y no feudo ni capellanía de nadie.